Deloitte, la firma de asesores de negocios, presenta Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de jueves, es 23 de mayo y como siempre tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas. Como siempre invitarle a que me escriba, me encuentra en X antes Twitter, en @Rodpack, también en Instagram, como soy Rodpack. Esta mañana estoy transmitiendo desde León, Guanajuato y comenzamos con el resumen del programa. Banco Multiva presenta. Ahora, resumen empresarial. Mire, primero le cuento que de acuerdo con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, la huelga de los sobrecargos pertenecientes a Aeroméxico estallaría el 1 de junio. Lo anterior se presenta tras la propuesta de la compañía aérea de un aumento salarial de 2.6% y reducción de recesos en vuelos transoceánicos de 48 a 24 horas. Sin embargo, las y los sobrecargos consideraron que estos ofrecimientos ponen en riesgo la salud y no atienden el aumento salarial del 11% que habían solicitado. Pues sí parecería que se fueron muy abajo, ¿no? Sobre todo considerando pues en dónde está la inflación, que por lo menos está ahora en 4.6. Así que, bueno, pues eso es lo que ocurrió, o está emplazada más bien esta huelga pues ya para el 1 de junio. Miren, otros temas, le cuento que ayer se dio la reunión que pues digamos allá en Phoenix, Arizona, que se va ocurriendo entre el USTR, Katherine Tai, obviamente la secretaria de Economía de nuestro país, y Maring de Canadá. Y bueno, en lo relativo a México, Estados Unidos, pues se dieron mensajes, la verdad es que muy escuetos, parecería que iba a avanzar más. Se nota que en Estados Unidos y en el USTR se están administrando los tiempos políticos, sobre todo por pues la sensibilidad que hay con respecto a algunos otros temas. En esta cuarta reunión trilateral discutieron la secretaria de Economía y la embajadora Katherine Tai problemas persistentes en el comercio de acero, aluminio con México, así como las obligaciones laborales, incluidos el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC, el compromiso relacionado con la prohibición de transportaciones, o digamos sí, por trabajo forzado, mercancías, que bueno, pues no es necesariamente una realidad. Dijeron de manera textual, una estrecha cooperación no significa que estemos de acuerdo en todo, eso es natural entre socios que en 2022 intercambiaron más de $1.800.000.000.000 en bienes y servicios. Dice, todos sabemos que se acerca la primera revisión en 6 años del TEMEC y cada uno de nosotros ha empezado a escuchar a las partes interesadas sobre las prioridades para esa revisión. Para nuestra administración, la prioridad es asegurar que las personas, especialmente los trabajadores, sus comunidades que históricamente han sido dejadas atrás por el comercio, puedan beneficiarse del acuerdo. Esto es lo que dijo Katherine Tai. En ese contexto también, pues hablaron, obviamente, no mencionaron mucho con respecto al diálogo en materia energética, se acuerda, y tampoco mucho con respecto al panel de resolución de controversias en materia de transgénicos. Es interesante, le digo, pensé que iba a ser más enfáticas las comunicaciones de acuerdo o no acuerdo. Ya para estas fechas habríamos, de acuerdo al calendario y a los plazos establecidos, se tenía que tener ya pues una respuesta con respecto al panel de resolución de controversias, pero pues se han extendido obviamente los plazos y no hemos llegado a ello. Le digo, probablemente los tiempos políticos están jugando a favor. Obviamente Estados Unidos está muy metido ahora con el tema de la ronda de aranceles que le colocaron a China, así que pues no se supo demasiado, seguramente obvio la presión de Estados Unidos con respecto a México, vinculado por supuesto a las importaciones que llegan a México desde China y que eso es una puerta para el TEMEC, pero que por otro lado México aplicó hace unas semanas también una ronda de aranceles centradas principalmente por esta preocupación. Y bueno, pues eso sin duda es un factor importante que cuenta, digamos, en el, pues le diría buen diálogo, sobre todo por la cantidad
de conflictos, o no conflictos, pero sí desacuerdos que hay en el marco del TEMEC. Mire, le cuento que ayer reportó NVIDIA, esta empresa fabricante de las unidades de procesamiento gráficos, los GPUs, los procesadores sobre los cuales corren los modelos de lenguaje natural, los modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa, y fueron resultados extraordinarios. Todo el mercado, todo el mundo estaba observando a ver cómo le fue a NVIDIA, y le fue bastante bien en su primer trimestre fiscal 2025. En ese primer trimestre fiscal, sus ingresos fueron de $26 mil millones, un crecimiento de 265%. Su negocio de centros de datos tuvo un avance enorme de 427%. Y en cuanto a las utilidades, pues también crecieron 629%, lo mismo que sus utilidades operativas. Realmente extraordinario lo que reportó ayer NVIDIA. Y es que, bueno, pues sigue con todo. Y era importante además esto porque te dice dos cosas. De repente hay quien dice, oye, ¿no será una burbuja? Y evidentemente puede haber, digamos, en el mercado bursátil, pues de repente evaluaciones extraordinarias. El hecho es que los resultados de NVIDIA lo que están mostrando es que justifican, digamos, esos precios. ¿Por qué? Porque el mercado está comprando. Jensen Huang, el CEO y fundador de esta empresa, dijo que estamos ante una nueva revolución industrial. Es un mensaje que ha dado en el pasado y que la inteligencia artificial pues será el commodity. Esto dijo. The next industrial revolution has begun. Companies and countries are partnering with NVIDIA to shift the trillion-dollar installed base of traditional data centers to accelerated computing and build a new type of data center, AI factories, to produce a new commodity, artificial intelligence. AI will bring significant productivity gains to nearly every industry and help companies be more cost and energy efficient while expanding revenue opportunities. Bueno, pues ahí Jensen Huang dice que la próxima revolución industrial ya está aquí. Empresas, países están asociando con NVIDIA para pasar de la base instalada de billones de dólares de los centros de datos tradicionales a la computación acelerada y construir un nuevo tipo de centro de datos, las fábricas de inteligencia artificial, como se les ha llamado, para producir un nuevo commodity, una materia prima, que es la inteligencia artificial. Dice que aportará importantes mejoras de productividad a casi todas las industrias, ayudando a las empresas a ser más eficientes en costes y energías. También mencionó que se está logrando una transformación que va a modificar la interacción que tenemos o que tienen las computadoras. Esto dijo. Generative AI is driving a from foundation up, full stack computing platform shift that will transform every computer interaction. From today's information retrieval model, we are shifting to an answers and skills generation model of computing. AI will understand context and our intentions, be knowledgeable, reason, plan, and perform tasks. We are fundamentally changing how computing works and what computers can do. From general purpose CPU to GPU accelerated computing, from instruction-driven software to intention understanding models, from retrieving information to performing skills. Bueno, pues ahí dice que estas plataformas razonarán, planificarán, ejecutarán ideas, que además pasará de ser instrucciones a modelos de comprensión de intenciones. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Frentes políticos. Serenidad. Las elecciones presidenciales del 2 de junio se llevarán a cabo sin mayores problemas porque la gente está contenta y las cúpulas que se encuentran enojadas no son mayoría, auguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos bien, sin embargo hay unos que están muy enojados, pero es una minoría y como la gente está a gusto, contenta, no hay motivos para confrontaciones, violencia o inestabilidad política, destacó durante la mañanera de ayer. Contentos o no, molestos o no, lo primordial es salir a votar. Vota. Esto es lo que dicen los frentes políticos de Excelsior el día de hoy. Frentes políticos.
Banco Multiva presentó. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @Roadpack. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Imagen. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. El martes, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar por segunda jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 16 pesos con 97 centavos, 4 centavos más que el martes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 16 pesos con 67 centavos, un retroceso de 0.24% para la moneda nacional. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Esto es Imagen Empresarial y es una mañana de mucha información que reporta el INEGI. Comienzo por la inflación. Da a conocer el INEGI la inflación de la primera quincena de mayo. Y bueno, pues tuvo una disminución de 0.21% la inflación general. Esto la lleva a 4.78% en comparación anual. Poquito menos la disminución de lo que se anticipaba. Y si la comparamos con abril, estamos hablando de un aumento. En abril estaba en 4.65%, le digo ahora está en 4.78%. La inflación subyacente, la que descuenta la volatilidad, esa salió en línea, tuvo una variación de 0.15%, a tasa anual se ubica en 4.31%, no bajó tanto como se anticipaba. No se anticipaba, pero no es una disminución tan significativa de la subyacente, que le digo es pues un componente importante. Si lo vemos por elementos, quincena a quincena, lo que más creció, se disparó, pues fue el chile serrano, nuevamente 13.99%, el jitomate 10%, el chile poblano 15%, el transporte aéreo 9%, mientras que a la baja la electricidad 21% a pesar de la ola de calor. Es interesante, el melón 13% y el pepino 13%, así que bueno, algunos elementos de lo que hoy se reporta de parte de la inflación. Por otro lado, también el INEGI dio a conocer los datos del PIB definitivo y bueno, pues en el primer trimestre el estimado había mostrado una cifra que creció México 2%, pero ya el dato ajustado con el 100% de los datos, estamos hablando de un avance de 1.9%, así que bueno, pues no es un crecimiento, digamos, es poquito inferior a lo que habíamos visto y un avance de 0.3% en el primer trimestre. Si consideramos que la economía de Estados Unidos había crecido apenas 0.4% en comparación anual, o ellos lo dicen anualizado 1.6%, pues no estuvo tan mal el dato de México. Ya por componentes, las actividades primarias crecieron a tasa anual 0.7%, las secundarias 1.5%, mientras que las terciarias fueron lo que permitió, digamos, el crecimiento económico 2.4%. Estamos hablando de 2/3 partes de la economía en el sector terciario. Por otro lado, y en ese contexto, pues también se reportan datos que tienen que ver con el IGAI, el Indicador Global de la Actividad Económica. Ese nos dice pues cómo está marzo o cómo estuvo, si bien ya tenemos el dato del primer trimestre, y ahí se ve un avance nada mal de 3.3% en comparación anual y de 0.3% mes con mes. Así que digamos que no perdió ímpetu la economía en el último mes y eso es relativa buena noticia con respecto a abril. Todavía hay que ver cómo van evolucionando los datos en ese frente.
Por otro lado, ayer se publicó y se hubo una conferencia de prensa muy interesante de un dato clave y un fenómeno global que pues ya también está afectando a México, y se trata de la tasa de fertilidad o la tasa de fecundidad. Resulta que los datos que se dieron a conocer ayer en la encuesta nacional de la dinámica demográfica, en ADID 2023, es decir, refleja los datos del año pasado, da cuenta que la fecundidad en México cayó a 1.6 hijos por mujer en 2023, es la más baja en la historia del país y es una disminución con respecto al 2.01 de 2018. Esto nos coloca ya en una tasa de sustitución, es decir, cuántos mexicanos nacen, cuántos se mueren, pues por debajo del 2, que es el dato, 2 hijos por mujer, que es el dato que permite mantener la tasa de reemplazo a largo plazo. Esto implica que la población en México comenzará a reducirse. Lo anterior debido a que los hijos promedio que tenga una mujer a lo largo de su ciclo de vida no alcanzarán para reemplazar a los padres. Digo, si queremos observar, digamos, en dónde es la menor tasa de fertilidad, hay que irse a Corea del Sur. Por ahí está, si no me falla la memoria, en 0.7 hijos por mujer, es bajísimo, ya en un problema importante, están tratando de estimular que las mujeres tengan más hijos. China es otro país que está en esa misma dinámica, el propio Estados Unidos tienen tasas negativas de reposición, y esto, por supuesto, pues implica cambios profundos, y le digo, pues es algo que empieza a observarse en el mundo. Ayer que tuiteaba esa información, alguien me decía, pero no somos muchos, no está bien. Y es que en el marco de referencia a 1980, había una época en el siglo pasado en que se pensaba que éramos muchos humanos y que había un problema en términos de que no iban a alcanzar los recursos y la comida. Evidentemente sí somos muchísimos humanos, pero el hecho es que 8,000 millones de seres humanos, el hecho es que no, digamos, esas profecías malthusianas, se acuerda de Albert Toynbee, no se cumplieron porque al final se pudo producir más comida de manera más eficiente, utilizando la tecnología, los transgénicos, se ha logrado generar mayor prosperidad en el mundo. Entonces ese no es un problema, el problema es que estamos en una tasa negativa. Claramente al ser 8,000 millones de seres humanos, pues hay unos impactos ecológicos significativos, eso es evidente, pero no hay un tema, digamos, de sobrepoblación, y le digo, el mundo está avanzando pues en una situación compleja porque las tasas de fertilidad están bajando de manera sustancial, los países están envejeciendo. México todavía tiene un promedio de edad de 30 años, mucho más joven que muchos otros países. Por ejemplo, Estados Unidos está en 38, Japón 48, Rusia 43. Entonces, pues todavía estamos en el último, digamos, la última parte del bono demográfico, pero nos vienen problemas importantes y ahí se materializan, por ejemplo, pues lo que tiene que ver con los sistemas de ahorro para el retiro y los sistemas públicos de salud. ¿Por qué? Porque en México, al tener una informalidad de 55%, informalidad laboral, pues quiere decir que las personas no tienen ni pensión. La discusión que hemos tenido en los últimos meses y años, ellos no participan. Eso es por un lado. Luego somos primeros lugares en obesidad, en enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes, muy caras de tratamiento, junto con un promedio de vida más amplio, pues usted lleva una mala calidad de vida y una presión enorme sobre los sistemas, le digo, públicos de salud. Y, por supuesto, además, pues en términos de productividad, Japón ya lo está enfrentando, China lo está enfrentando, y eso me ha hecho reflexionar, por eso el énfasis chino de poner atención justamente a los procesos de automatización y robotización en la cadena de manufactura, porque claramente pues empiezan a tener estrés en esa parte, aunque son un país obviamente de 1,400 millones de habitantes, enorme, pero bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Datos para reflexionar los que da a conocer ayer el INEGI en cuanto pues a las tendencias demográficas, particularmente en lo que se refiere a la tasa de fertilidad. En otros temas le cuento que allá en Reino Unido sorprendió a todos Rishi Sunak, el primer ministro británico, dijo del Partido Conservador, adelantó las elecciones que estaban previstas para el otoño. En medio de lluvia estaba viendo la conferencia y está ahí hablando y de repente empieza a sonar una música, todo mal le salió a Rishi Sunak, y además los conservadores de su partido están muy enojados con él. Esto es parte de lo que dijo ayer, que presentó pues este anuncio de elección. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request,
and we will have a general election on the 4th of July. This election will take place at a time when the world is more dangerous than it has been since the end of the Cold War. Putin's Russia is waging a brutal war in Ukraine and will not stop there if he succeeds. That war has also made it all too clear the risk to our energy security. In the Middle East, the forces of Islamist extremism threaten regional and ultimately global stability. These tensions are exploited by extremists who seek to undermine our values and divide our society here at home. China is looking to dominate. Bueno, pues ahí escuchaba de fondo, estaba hablando de las amenazas al Reino Unido, etcétera, por qué presentaba estas elecciones y se veía de fondo entre la lluvia y el ruido un desastre. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos con más. Actinver, acostúmbrate a ganar más, informa. ¿Sabías qué? De acuerdo con Boston Consulting Group, las mujeres están acumulando riqueza 1.5 veces más rápido que los hombres. El género femenino en el sector financiero se está empoderando. Las nuevas generaciones están siendo las encargadas de liderar el cambio, ya que son quienes están teniendo mayor iniciativa en decisiones financieras. Actualmente, las mujeres controlan el 32% de la riqueza global. En Actinver, trabajamos para contribuir y continuar avanzando en impulsar la participación de las mujeres mexicanas en las finanzas, así como en la equidad de género dentro de las empresas. Para reafirmar este compromiso, al día de hoy, el 51% de nuestras colaboradoras son mujeres. Asimismo, en el área de banca privada, se puede hablar de igualdad de género, ya que el 50% de nuestros colaboradores son mujeres y el otro 50% son hombres. Y en banca patrimonial predominan las mujeres, logrando representar el 53%. Todavía nos falta camino por recorrer, pero queremos seguir contribuyendo y reforzando la inclusión de la mujer en el sector financiero. Para más información, visita www.actinver.com. Actinver informó. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. El negocio de nube de Amazon, Amazon Web Services, llevará a cabo una inversión de $17 mil millones en España con el objetivo de expandir sus operaciones en la región, el monto que es el más grande anunciado por la compañía en el continente y será desplegado en los siguientes 9 años. En el 2021, Amazon Web Services invirtió alrededor de 2.800 millones para construir un centro de datos en España y el nuevo proyecto planea aprovechar esas instalaciones para crecer. De manera reciente, la empresa fundada por Jeff Bezos ha apostado por llevar a cabo inversiones multimillonarias alrededor del planeta para incrementar su capacidad de nube ante las demandas actuales del sector tecnológico. Esto por el auge de la inteligencia artificial, además de que la competencia en el sector ha aumentado. Tan solo este año, Amazon Web Services ha revelado proyectos en nuestro país donde destinará $5,000 millones en Alemania, Estados Unidos y Arabia Saudita. Actualmente, esta división de Amazon es el proveedor de servicios de nube y almacenamiento más grande del planeta y en el primer trimestre del año sus ventas netas aumentaron 17%, alcanzando los $25,037 millones. La entrevista empresarial. Mundo de Negocios Baker Tilly presenta. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos. Y mire, como le decía, estoy esta mañana en León, Guanajuato. De acuerdo con el INEGI, tiene este municipio 1.721.000 habitantes. La economía de Guanajuato tuvo un PIB nominal de $1.029.000 millones
de pesos. Las actividades primarias participaron en el producto total de la entidad con 5.3%, las secundarias 39.1%, las terciarias 55.6%, un poco más altas, por ejemplo, entre las secundarias y las primarias que el país, que el conjunto del país. También algún dato con respecto a la ciudad que es interesante. Con respecto a León, Guanajuato, tiene una informalidad bastante baja. Estamos hablando pues de 31%. Es interesante también que el porcentaje de hogares que tienen un automóvil, que uno puede incidir ahí por cómo está la clase media, 54%. Así que bueno, algunos de los datos es alto para el nivel nacional. Y justo pues está con nosotros a Parménides Lozano. Él es socio director de auditoría de Baker Tilly, para hablar pues de un tema muy interesante, y es la evolución de la contabilidad ahora que estaba retomando estos datos. Parménides, buenos días. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Mucho gusto saludarte nuevamente, y veo que estás en la hermosa y bella ciudad de León. Un gusto saludar a todos nuestros colegas de esa latitud. Y como sabes, pues Baker Tilly tiene una cobertura nacional, y precisamente nosotros tenemos oficina en la ciudad de León. Y pues bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, y estamos aquí atentos para platicar sobre este tema interesante que traemos de la evolución del contador y del rol que tiene el contador público, pues en el ambiente de los negocios, porque siempre hemos estado ahí. Y hoy estamos muy ad hoc porque estamos hablando inclusive de que estamos transitando de los temas numéricos a los temas de revelaciones, con estas nuevas normas de sostenibilidad que vamos a ir platicando ahorita a través de esta charla que tengamos nosotros. Claro, sí. ¿Cómo comienza? Porque al final la contabilidad no solo es para cumplir obviamente las obligaciones fiscales, sino es un principio de orden interno de las empresas, y eso, bueno, pues tiene larga historia. De hecho, y lo mencionas, si nos regresamos muchísimo, las tablas cuneiformes, los primeros registros que tenemos de la historia escrita, tienen que ver con registros contables. Es correcto. Y te diría que te voy a hacer un pequeño resumen, sobre todo porque te estaba escuchando hace como 15 minutos que hablabas de que estamos en vísperas de la cuarta revolución industrial, que parece ser que ya estamos adentro. Te diría que la contaduría pública ha estado desde el inicio, obviamente, de la actividad, tanto personal o de negocios, a través de la historia de la humanidad. Pero voy a resumirte 4 etapas muy principales que van ad hoc con lo que comentaba ahorita, ¿no? Básicamente, desde que ves la primera revolución industrial, cuando llegan las máquinas de vapor, cuando realmente la comunicación se va dando a través de trenes, de barcos, y empieza a ver esta transformación de cómo se hacían los negocios antes y cómo llegan las máquinas de vapor. Imagínate cómo era transformar un costo de un sembradío, ahora incluir máquinas de vapor. En esa primera transición que hubo, y una gran revolución industrial que fue la primera, entró los contadores, pues simplemente para definir el costo que tenía esta combustión, la combustión que te genera las máquinas de vapor, cómo determinar un precio de venta, cómo determinar, imagínate, cuánto cuesta un viaje de Europa a América en aquellos momentos. Tuvo que intervenir y se tuvo que adaptar el rol del contador público en aquel momento. Llega la segunda revolución industrial, que es el tema de la electricidad, y en donde llega la producción masiva de cosas, ¿no? Simplemente. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahí entra otro aspecto de la contaduría pública. ¿Cómo entra la producción industrial? Imagínate, ¿cuánto crees que cuesta la electricidad? Es un tema subjetivo que inició, obviamente, con una transformación y que fue delimitando el uso de las manos por entrar a las máquinas. Y al entrar a las máquinas es conformar la idea de que ahora el costo, por hablarte de un elemento de los estados financieros, incluía mano de obra, incluía la máquina que se depreciaba, incluía temas energéticos, obviamente, para llegar a un producto final. Todo eso debe quedar plasmado en un informe. Ese informe, ¿quién lo hace? El contador público, y le tuvo que meter controles e ideas de cómo controlarlo. Llega la tercera revolución industrial, que es el tema del Internet. Entonces ya empezamos a ver un aspecto más global, donde no hay elementos tangibles, en donde puede haber una operación de un lado y la contraparte está del otro lado, en donde ya no es visible. Todo eso también se tiene que transformar en información numérica y presentar esta información para que el lector o el tomador de decisiones vea si es un negocio viable, si no es un negocio viable, si tengo que apalancarme más, si tengo buen capital de trabajo, en fin.
Y ahí llegamos a esto que precisamente comentabas hace rato, que es la cuarta revolución industrial, que es el tema de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de estos nuevos aspectos en donde ya los vehículos pues, son en buena medida autónomos. Entonces, todo esto confluye en un hecho en que la contaduría pública ha ido evolucionando desde las máquinas de vapor hasta esto último que estamos viendo, que es la inteligencia artificial. Y en todos esos aspectos, la contaduría y los profesionales de la contaduría pública nos hemos adaptado y hemos fijado medidas muy enfocadas en tema de control y en, sobre todo, dar esta información a los tomadores de decisiones. Y entonces, ¿cuál es el rol que hemos tenido en estos últimos, te podría decir que ya casi 200 años, nada más de estas revoluciones industriales, porque la actividad contable siempre ha estado? Yo te diría que hemos transitado de ser contadores públicos a ahora ser asesores de negocios integrales. ¿Por qué? Porque en una firma como por ejemplo Baker Tilly, en cualquier proyecto ya no solo hay un contador, hay un abogado, hay un ingeniero, hay un actuario, confluyen diferentes disciplinas para conformar una asesoría obviamente integral y concreta para cualquiera de nuestros clientes. Ese ha sido. Sin duda interesante, y sobre todo porque estas nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, pues son al final software predictivo de distintos ángulos y momentos, y en ese aspecto, con datos como los, digamos, lo que normalmente ha hecho la contaduría, pues se va a revolucionar, por lo menos en términos de la velocidad y la correlación con códigos, etcétera. Y bueno, pues justamente el cuadrar los números puede ocurrir de manera prácticamente muy veloz, pero también hay un componente, digamos, lo que decía en relación con los códigos, etcétera, pues va a ser muy interesante cómo se desarrollan sistemas y modelos en donde puede haber una interacción más intuitiva básica y luego ya entra el humano en la parte, en el detalle fino, ¿no? De las compañías, y al final los temas cómo pueden ir automatizando, que hoy ya lo vivimos, ¿no? Con el SAT, por ejemplo, pues ya si comparamos el proceso de pagar impuestos de 2024 con respecto al de 2004, o ya no digamos 1994, pues ha habido una evolución extraordinaria que tiene que ver con la tecnología y la automatización, y vamos a avanzar todavía más. Parménides, tengo que hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para seguir conversando este tema que sin duda es interesante, y sobre todo, pues el papel en un país como México y la evolución en nuestro país. Esta mañana está con nosotros Parménides Lozano, socio director de auditoría en Baker Tilly. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Claro. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. El Congreso de los Estados Unidos sigue avanzando en aprobar las restricciones necesarias para dificultar que los modelos de lenguaje natural y tecnología relacionada con la inteligencia artificial desarrollados en su país lleguen a China. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes votó a favor de avanzar una ley que permitirá al gobierno impedir que ciertos sistemas sean enviados a cualquier parte del mundo. El proyecto de ley bipartidista, que fue promovido por los legisladores republicanos Michael McCall y John Molinar, además de los demócratas Raya Krishnamurthy y Susan Wild, también propone que las empresas de los Estados Unidos trabajen con extranjeros que puedan representar un riesgo para su seguridad nacional. Esta noticia se da luego de que la semana pasada desde el Senado, otro grupo bipartidista encabezado por el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, pidiera que se aprobara un fondo de $32,000 millones para que se promuevan proyectos de investigación relacionados con la inteligencia artificial. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Parménides Lozano, socio director de auditoría en Baker Tilly. Parménides, si estamos hablando justamente de la evolución de la contabilidad, y en este sentido, bueno, ya hablamos de dónde estábamos y en dónde estamos, y hacia dónde observas que vamos. Fíjate que yo lo que te diría ahí, Rodrigo, vamos a una evolución
acelerada, obviamente, porque estamos ya entrados en la cuarta revolución industrial, en un tema de la inteligencia artificial, y en donde nos estamos basando ya más en temas cualitativos, ya no tanto cuantitativos. Realmente la profesión contable, además de fijarse en los números, yo te diría que lo más importante es que debe de respetar temas éticos. Debemos de ser muy íntegros en lo que hacemos y predicar con el ejemplo. Te voy a poner un simple ejemplo. Nosotros, como asesores de negocios en Baker Tilly, vamos y asesoramos a las empresas para que tengan un adecuado marco normativo, que su contabilidad o su información financiera sea verídica y que sea de conformidad con un estándar que es global en la actualidad. Pero también les pedimos que cumplan fiscalmente, pero seríamos inconsistentes e incongruentes si nosotros promovemos esta cultura de apégate a las normas, de cumple con tu regulación fiscal, pero nosotros como firma, imagínate cómo nos veríamos si nuestros empleados no estuvieran en el seguro social. Tanto lo decimos y tanto lo hacemos. Entonces, en esta vida siempre hay que predicar con el ejemplo y lo más importante es ser íntegros. Por eso la contaduría pública, hoy como asesoría de negocios, lo primero es que tenemos que hacer es íntegros. Y una vez que seamos íntegros y honestos en lo que hacemos, te diría que vamos a transitar hacia estas nuevas modalidades que son cualitativas, como es el caso de la sostenibilidad, en donde no solo tenemos que ver el tema de la continuidad del negocio, sino que tenemos que fijarnos en el medio ambiente, en la sociedad, porque realmente nuestra profesión es de interés social. Nuestra fidelidad no solo es con el que los contrata, sino con toda la sociedad, porque tiene un efecto. Si un estado financiero sale mal o si un estado financiero está truqueado, vamos a afectar a la economía, a los empleos, a la competencia formal que existe, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia temas cualitativos que nos van a ayudar a tener mejores percepciones y mejores decisiones. Claro, y justamente mencionas algo muy importante y es la confianza como el pegamento, digamos, del sistema económico y obviamente de la sociedad, sobre todo porque a veces hemos visto grandes escándalos corporativos y muchas veces acompañados de estos escándalos viene una falla justamente de la parte ética en cuanto a la contaduría, porque Enron, etcétera, muchos momentos, pues que de repente esta falta de ética pues llevaba a controles laxos, a simplemente pues manipulación incluso contable, etcétera, y luego vienen las defraudaciones y es ahí en donde se construye este pegamento y finalmente la sociedad y el sistema capitalista pueden funcionar y entonces lo que mencionas es fundamental. Para mí es muy, muy interesante entender, digamos, pues cuál es esta historia, dónde estamos, sobre todo hacia dónde vamos y esta parte cualitativa que mencionabas que es fundamental conforme la tecnología va avanzando de manera muy rápida y habrá procesos, seguramente lo has observado a lo largo de tu carrera, que se han venido automatizando, ¿no? Que antes se hacía a mano, básicamente, y hoy a lo mejor antes necesitabas 10 personas en una auditoría y se va reduciendo ese número, pero ese talento se va ocupando en otras partes y creo que eso va a ser interesante y sobre todo positivo para todos, ¿no? Porque esto va simplificando muchas cosas. Es correcto, es correcto, Rodrigo. Realmente estos cambios van a trascender en la humanidad y la profesión contable debe de ir de la mano, coadyuvando y ayudando para que todo esto se llegue y se implemente, ¿no? Como lo comentábamos ahorita y la verdad es que estamos en una etapa importante de los negocios, estamos entrando en una nueva normatividad, que es la cualitativa, con estas normas de sostenibilidad que se emitieron en agosto del año pasado a nivel internacional y que hoy el organismo emisor nacional, que es el Consejo de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad en México, su acrónimo es el CINIF, que la semana pasada, el 13 de mayo, emitió las normas para México, lo cual viene a revolucionar el aspecto contable. Hoy los CEOs o los CFOs ya no solo tienen que visualizar el tema numérico, tienen que ver cómo la organización está impactando en el tema ambiental, ¿no? Cómo la organización está impactando en la sociedad y con sus trabajadores. O sea, simplemente lo que te podría decir es que en Baker Tilly tenemos áreas de evaluación enfocadas a temas de GSC, tenemos temas enfocados a asesoría para las empresas en que adopten estas nuevas normatividades cualitativas y que sobre todo predicamos con el ejemplo. Te voy a decir que somos incluyentes, digamos, en una firma o en alguna entidad, pero realmente tienes implementada una política, realmente la sigues y ahí regresamos nuevamente al tema ético, al tema integral. Si tú no lo haces, ¿cómo
cómo lo pregonas y cómo esperas que la sociedad lo capte. Y estos informes, cuando se emitan a partir del siguiente año, a nivel internacional es a partir, inició en 24 y los primeros informes van a ser en 25 y en México va a tener un diferimiento de un año. Y México es la punta de lanza para toda Latinoamérica. Te diría que están expectando impactar el uso de la energía, de nuestra huella de carbono, cómo estamos siendo integrales, inclusivos con nuestro personal y con la gente, y cómo tenemos nuestros órganos de gobernanza, porque creo que de ahí va a partir todo este cambio, de cambiar de números a temas cuantitativos que van a hacernos, o a los empresarios, o a los tomadores de decisiones, pues tener una decisión integral de que no solo mi negocio es un negocio en marcha en el corto tiempo, sino que realmente está trascendiendo desde un tema ambiental, social y de gobernanza para todos. Pues Parménides Lozano, socio director de auditoría de Baker Tilly, gracias por la entrevista el día de hoy. Claro que sí, pues te agradezco muchísimo y a todos los escuchantes, pues los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Estamos abiertos, inclusive ya en la oficina pues estamos aplicando también inteligencia artificial en tema de, tenemos nuestra oficina virtual y estamos desarrollando pues algunos sistemas que nos van a favorecer pues como sociedad, simplemente en lo que tú platicabas y resumiste muy asertivamente, Rodrigo. Estamos ante una transición de que hay muchísimas operaciones y muchísimas transacciones, pero el personal y la gente que lo procesa es poco. Lo que tenemos más es analistas y lo que tenemos más es obviamente un corazón abierto para ayudar a todos desde un punto de vista ético e íntegro que se tenga que aplicar hacia cualquier empresa y hacia la sociedad. Muchísimas gracias. Vale, claro que sí. Excelente día. Gracias. Mundo de Negocios Baker Tilly presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Mire, le cuento algunas notas rápidas. Bueno, nada más repasar el tema de la inflación, que, bueno, pues salió un poquito, digamos, no bajó tanto como se estaba anticipando. Queda la inflación entonces, la general, en 4.78%, disminuye 0.21%, prácticamente en línea quedó, pero bueno, pues sigue con una tendencia ascendente en la parte no subyacente. Y la inflación subyacente sí disminuyó, como se anticipaba, 0.15%, pero poquito. Estamos hablando, por supuesto, y como le decía, de la primera quincena de mayo. La actividad económica, el PIB, creció no 2% como se había estimado, sino 1.9% es la cifra definitiva. Le cuento también que se da a conocer que el Wall Street Journal, bueno, News Corporation, que es la empresa de Rupert Murdoch, si usted ha visto esta serie Succession, bueno, ahí se da una idea de cómo funciona eso. Él anda parte, digamos, familiar, ¿no? Que no la empresa. Pero el hecho es que logró o hizo un acuerdo con OpenAI, la empresa de inteligencia artificial generativa, justamente, del ChatGPT. Este acuerdo podría tener un valor de $250 millones en los próximos 5 años. Incluye una compensación en forma de efectivo y créditos para uso de la tecnología de OpenAI. Además, personas cercanas a la operación, que esto lo estoy viendo en el Wall Street Journal justamente, entonces tendría que ser ahí tu compañero de al lado. Bueno, van a utilizar OpenAI, el contenido de News Corporation, para publicaciones, digamos, noticiosas, incluyendo los archivos, las respuestas a los usuarios, las preguntas y el entrenamiento de la tecnología. Los términos de la licencia entre este generador de contenidos y OpenAI todavía no son públicos, pero News Corporation es uno de los más importantes, si no es el más relevante que se da entre esta empresa y OpenAI. Hablando de inteligencia artificial, le cuento que de acuerdo con CNBC, Amazon presentará una versión más conversacional de su asistente de voz Alexa. Es obvio, es que pues es natural, digamos, que los asistentes
virtuales, Siri, por ejemplo, en el caso de Apple, que no tiene un modelo fundacional, obviamente Alexa, pues tengan esta posibilidad conversacional. Google, evidentemente, OK Google también. Eso ya está, digamos, en Gemini 1.5 y por eso vimos recientemente lo que está haciendo OpenAI y van a implantar esta tecnología. Todavía va a haber una cuota mensual de suscripción. Es interesante, pues, la velocidad que lleva esto y que ya estamos platicando hace un momento. Pues prácticamente llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Recordarle, ya escuchaba ahí el promo del Rodcast, lo puede escuchar en cualquier plataforma. Búsquelo como RODCAST, Cast, Rodcast. Buenas entrevistas. Ahora, justamente que estaba hablando de Amazon, pues ahí está Pedro Huerta, que es la primera. Ya el lunes presentaremos la segunda. Si usted ya tiene un café, enhorabuena. Qué bueno que ya está despierto. Espero con información que le haya resultado útil. Si usted está haciendo ejercicio, como siempre, tiene la admiración de todo el país. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesite escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio. Que tenga un excelente día. Por cierto, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después a través del podcast. Ese lo encuentra, el del programa, en Imagen Empresarial. No los quisimos conjuntar para que estén separados, pero bueno, ahí puede escuchar el programa si se quedó dormido y se le olvidó alguna parte, que espero que no, porque la información y las entrevistas han estado buenas. Pero también, si lo quiere recomendar, pues ahí lo puede hacer. Búsquelo en cualquier plataforma. Y con esto me despido. Que tenga un excelente jueves. Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.